La cueca es una especie musical que se toca en la zona cuyana y en el noroeste de nuestro país. Es un ritmo alegre y bailable y tiene grandes semejanzas con una de las especies folclóricas argentinas más populares, la samba. Bajada de Arroyaves y ahí cerquita el Guaymallén que pasa como la vida. Bajada de Arroyaves y ahí cerquita el Guaymallén que pasa como la vida. El origen de la cueca y de la samba es la sama cueca. Esta se arraigó en todo el continente latinoamericano en la época de las guerras de independencia y dio lugar a infinidad de formas folclóricas. Ahora, ¿qué camino recorrió la sama cueca para convertirse en cueca? Arrullan las palomas, sus melodías, tonadas son tonadas, toda la vida. La cueca encuentra sus orígenes en Perú. Se estima que la sama cueca, su antecesora, comenzó a escucharse en los bailes y salones de Lima alrededor del 1800. Según los investigadores argentinos de la musicología oficial, Carlos Vega en especial, la cueca que conocemos en la actualidad estaría entroncada con un género muy antiguo denominado samacueca. Pudo hacer un rastreo de ese género samacueca y llegó a la conclusión que el género empezó a tener vigencia en Sudamérica, especialmente en Perú y en Chile, alrededor del año 1824. La musicología tradicional, encabezada por los estudios de Carlos Vega, vinculó directamente la sama cueca con el fandango. Proponía que la sama cueca era una simple derivación del fandango antiguo, género musical en boga en España al momento de la conquista. Hoy esta postura tiende a ser cuestionada por sostener que los pueblos indígenas tan solo asimilaron los ritmos europeos, sin tener en cuenta su valioso aporte a la música. Sobre la base de algunas documentaciones que encontró Vega, completó cierta narrativa, cierto relato acerca del pasado de estas músicas, las completó con las suposiciones que le disparaba su marco teórico. Su marco teórico tenía que ver con el difusionismo y con unas teorías muy en boga a principios del siglo XX, que eran las teorías de la imitación, que justamente decían que los bienes que pone en práctica una clase social, en realidad las está imitando de una clase superior. Y él llevó este pensamiento difusionista a una especie de triple difusionismo, de Europa a América, de las clases altas a las clases bajas y de la ciudad al campo. Entonces, esa mirada es la que le permitió a Vega entroncar la samacueca con un montón de géneros que él menciona en sus libros, que son la gallarda, el fandango, bueno, una serie de géneros vigentes, y que a él le permite de esa manera reconstruir una historia que la retrotrae a siglos y la hace desembocar en el año que les comenté recién, en 1824-1825. Pero también hay indicios anteriores de la presencia de la sama cueca en Latinoamérica. El obispo de Trujillo, Jaime Baltasar Martínez de Compañón, encargó pinturas costumbristas de la vida en Perú en el 1700. Aquí podemos ver una pareja de mestizo e indígena bailando acompañados de una vihuela, mientras otras personas hacen palmas, imagen llamativamente parecida a la forma de la samacueca. El obispo dejó partituras de las tonadas vinculadas a esta escena, similares a la samacueca e inclusive a la marinera peruana actual. Se cree que la samacueca entró a la Argentina entre 1825 y 1830.
por un lado desde Chile hacia Mendoza, San Juan y San Luis, derivando en la cueca cuyana, y por otro desde Bolivia hacia el noroeste argentino, derivando en la cueca norteña. Yo entiendo que la cueca viene de España a través de los árabes a través de España, como la mayoría de los ritmos tradicionales de América Latina, ¿no? Viene de la influencia mora. Y naturalmente llegó, pero realmente lo que produjo ese Big Bang, ¿no? de la cueca chilena fue el nacimiento de la chilena, una danza en el siglo XIX que se originó con una moda que llegó de Lima, que fue la sama cueca. Después de que el ejército libertador fue a Lima y volvió, seguramente trajeron este ritmo y ahí nació la chilena, que seguramente se fusionó esa moda con los bailes de la tierra que había, que todos son de herencia andaluza, por supuesto, y eso produjo la chilena. Y la chilena se llamó durante todo el siglo XIX y muchos de los viejos cuequeros llaman a la cueca todavía chilena. Al pasar por el territorio chileno, la sama cueca se volvió cueca chilena o simplemente chilena. Allí tomó un carácter muy pícaro y festivo que se volvió más acompasado y lento al afincarse en las provincias cuyanas. Las provincias de Cuyo fueron fundadas desde Chile en el 1600 y dependieron gubernamental y militarmente de este centro político durante muchos años. Los bienes culturales entraban a la zona cuyana desde Chile y Perú con gran fluidez. Entre ellos justamente se encontraba la cueca. Y acá la chilena se hace cueca cuyana. Pero ¿por qué la tuvimos que cambiar? Por una cuestión de clima que nosotros tenemos. Nosotros carecemos del yodo, que está en Chile o en el Mar del Plata. Normalmente lo vamos a buscar a Chile. Entonces en Mendoza tenemos el problema del coto, que somos cansinos, caminamos patita a la rastra, nos dicen mendocinos cotudos. Y es por eso, ¿no? Entonces no se podía bailar con esa agilidad que tiene la cueca boliviana, la norteña, que tiene la chilena. Entonces se hizo la cueca más lenta. Aquella cueca nos llegó con 48 hasta 52 compases. Entonces acá se hizo 2 pies de 40 compases con introducción de 8 compases y al medio un parate, un aro que se llama, que también viene de los españoles y que nosotros lo hacíamos para calmar ese polvillo que absorbía el cantor y el cansancio que tomaba el que bailaba. Pasando vergüenza con el culito ahí, se viene haciendo la... Hace rato que lo tienen
Lo estoy Hay calentando. que estar lejos del pago para saber su valor, lo dijo con gran amor en un mensaje San Pedro. Y le contestó el Eterno en un mensaje fecundo que los vinitos de Cuyo son los mejores del mundo. La estructura armónica por lo general tiende a ser los tonos mayores. Tenemos algunas cuecas en tono menor, pero son muy poquitas. Las cuecas cuyanas por lo general son en tono mayor. Es un 6x8, ¿no es cierto? Suponte, vamos a empezar de abajo. Esto es una samba, por ejemplo. La cueca ya va más, eso es un 6x8 también, pero un poco más rápido. La cueca. Lo que pasa es que la chilena es... También es 6x8, pero fíjate que es más rápida. No, esta cueca no es así. Arrímate a la puerta, pega un suspiro y apagarás el fuego que has encendido. Ay, 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 mi llanto, te quiero tanto. Si alguien me pregunta cuál es el origen de la cueca cuyana, yo los traigo a 1930 directamente, porque ahí es donde se cristalizan maneras de tocar, se cristaliza un repertorio, ahí es donde se cristaliza hasta un color vocal, una manera de impostar que tienen los grupos tradicionalistas cuyanos, y donde se cristaliza una instrumentación con guitarras, ahí es donde se cristalizan las formas. Desde los años 30, la cueca cuyana como una cueca de 40 compases. Cuando uno habla... A ver, hay que recordar que la cueca es canción, pero también es danza. Cuando un músico se refiere a la forma de la cueca, que tiene tantos compases, 40 o los que sea, en realidad se refiere a la cantidad de compases que tiene la canción, el tema, una vez que empieza el baile. Porque la mayoría de estos géneros tiene habitualmente un bloque instrumental que le sirve de introducción. Qué sé yo, para el Lalo y el Pancho le cantaremos los dos una tonadita añeja y un cogollo de mi flor. Nos juntaremos un día con el Ricardito Moore y el Víctor. Brindaremos por Mendoza, San Juan, San Luis, los muchachos de la barra, yo también. ¡Qué caray! Muy bien. Gracias a estos héroes de la música cuyana, a los que se sumaron las presencias de Antonio Tormo y Félix Dardo Palorma en los años 40 y 50, esta música logró una gran visibilidad nacional, difusión en radios y festivales y el reconocimiento del público masivo. Hermosa, San Juan, Mendoza y San Luis. En el folclore argentino, si bien hay un estudio académico de las formas musicales, la tradición oral sigue siendo la gran maestra de los músicos jóvenes. Esto se da particularmente en la música cuyana, que a pesar de haber tenido una época de auge nacional, continúa resguardando sus modos y costumbres dentro de su territorio. Seguimos
creyendo que estas cosas se aprenden en la casa de un compadre, en la casa de una persona que de años lo viene haciendo, que lo ha aprendido de sus padres. Yo creo que la escuela de todo esto para los jóvenes es juntarse un poco más y buscar un poco más desde dónde viene una raíz folclórica, familiar, familia, desde los padres hasta los nietos, por ejemplo. Yo creo que ahí se encuentra verdaderamente el sentido de lo que es tradicional. Tengo un racimo dulce, viejas tonadas para cantarle. Tengo una copa llena de cosas nuestras para brindarles. Tengo heladas y piedras que son mis penas y mis pesares. Tengo a mi negra buena que se desvela tanto esperarme. Mucho del secreto de la posta, digamos, de lo que es el folclore cuyano, por ahí no se encuentra tanto en el colegio. Se encuentra en la tradición familiar, como decía Guillermo recién, en los viejos cantores. De hecho, nosotros todo lo que sabemos lo hemos aprendido de esa fuente de riqueza que es el pueblo mismo, la gente, los cantores, los compositores, grandes compositores que hemos tenido en Mendoza, que realmente no han estudiado para componer y son un ejemplo de composición en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, por eso me parece que la juventud, aparte de estudiar, tiene que estudiar la otra parte, que es meterse en el pueblo. Más allá de que es una, digamos, canción romántica, viñatera y todo eso, yo creo que es también para nosotros, para mí en particular, una forma de expresar también algo más profundo que no sea solo el paisaje y la digamos, la parte de la cosecha, del vino y de la hilera, digamos, ¿no? Y yo creo que hay muchas cuecas que hablan justamente tienen otra temática y nos hemos dado cuenta con el tiempo que se puede ocupar el rubro, se puede ocupar el ritmo para decir cosas un poquito más profundas que no sea solamente el paisaje. Tengo bastante claro que el día llega tarde o temprano, que llegará la barca sobre el galope de su caballo, llevar en las alforjas las cosas buenas que me han pasado. Hagan de cuenta los bailarines, están bailando entre las sirenas, pa' que la cueca se vuelva marzo, para que el vino florezca en fecha. Bueno, y que mi canto se vuelva sequía, para llegarles al corazón. En Cuyo la cueca es un ritmo que une el sentimiento de toda la gente, sin distinción de edad o de clase social. Todos comparten, saben, cantan o bailan una cueca. A ver esa palma. Chacarero, chacarero, sacrifícalo, es tu oficio. Chacarero, chacarero, sacrifícalo, es tu oficio. Es tanto lo que has sembrado y muy poco el beneficio. Es tanto lo que has sembrado y muy poco el beneficio. Y la flor de una esperanza entre sus manos curtidas, y la flor de una esperanza entre sus manos curtidas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La cueca es parte inseparable de la vida de los cuyanos. Es algo que los representa y los enorgullece. Cualquier ámbito es propicio para
para una cueca. Vamos, cueca cuyana. ¡Vámonos! Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Anoche soñaba